La encuesta al final la ganó Conchitoro por poquitito y la verdad de las cosas es que desde que me abrí el canal de vez en cuando me preguntaban por Conchitoro y yo les respondía automáticamente que era una acción que hace 10 años no hacía nada, que estaba lateralizando, que lo único que hacía era repartir dividendos, que no era muy interesante. Pero me insistieron tanto que finalmente vi el gráfico de Conchitoro y me encontré con esta sorpresa, que dejó de lateralizar y se pegó un buen bajón llegando a los 900 pesos por acción. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿será acaso esta una oportunidad de inversión de Conchitoro? ¿Tendrá justificación este bajón en la bolsa? No queda otra que averiguarlo. Comencemos. ¿Cómo están todos? Sean nuevamente bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luis para los que no me conozcan y en esta ocasión vamos a hablar de Conchitoro, como les dije. Entonces hay harto de qué hablar, entonces vamos a partir rapidito con Conchitoro. Entonces lo que les quiero mostrar es que de 2015 al 2018, lo que yo les decía en la respuesta, no ha hecho nada. Lateralizó en un rango entre 1100 y 1200, lo único que te llevaste fue el dividendo. Después se pegó una buena subida del 2018 al 2020, como que se expandió el múltiplo o ganó más, vamos a verlo, y empezó a cotizar entre 1300 y 1400. Luego cuando vino el bajón por la crisis, por el COVID, crisis política me refiero, bajó pero no bajó tanto, bajó a 1200, 1300, entonces era una empresa bastante estable por lo que se ve. Pero ya a fines del 2022 vemos que rompió todas esas barreras y llegó a cotizar prácticamente a 900 pesos y se está manteniendo en ese rango de cotización entre los 900 y 950. Entonces lo que tenemos que hacer y ver es meternos en el negocio, tratar de descubrir qué está pasando, ver más o menos cómo funciona Conchitoro y para eso, como siempre, vamos a partir con las memorias y las presentaciones que nos ofrece la empresa. Así que vamos a partir echándole un vistazo a estos documentos y les quiero comentar algo desde un principio. Cuando yo me metí para preparar este video, encontré una memoria y una presentación espectaculares. Te detallan prácticamente todos los detalles del negocio. Es muy fácil entender Conchitoro a partir de estos documentos. Me seguía acordando de Ripley y su presentación ordinaria de 12 páginas que de material efectivo eran como 8. Aquí la presentación tiene como 30 y tantas, la memoria también te explica súper bien. Bien Conchitoro ahí, bien los ejecutivos, no tienen nada que esconder, te presentan todo tal cual es, así que nos facilitan mucho el trabajo. Eso habla mucho de los directivos de la empresa y que no te están con cosas escondidas, que son súper transparentes. Me da mucha confianza Conchitoro partiendo desde ese punto de vista. La memoria parte rapidito con el índice, lo que te van a hablar, el típico mensaje del presidente, ¿cierto? Ya partimos con datos. Aquí te da más o menos las marcas principales que trabaja Conchitoro y más o menos cuál ha sido el desempeño de cada uno. Hay unas que han tenido un buen crecimiento, 260, 30%, 25% el diablo, y otras que han bajado otro poquitito, un 6 y un 4, te dan una visión al tiro general de las marcas. Y esto a mí me encantó, porque si se fijan en mi antiguo video, yo tengo que estar cortando, segmentando los estados financieros para compilarlo, ojalá el 2017 al 2020 para tener una histórica. Y Conchitoro no, te lo presenta el tiro, no te presenta los 2 últimos años, que es lo que hace la mayoría de las empresas. ¡Pum! Te presenta al tiro todos los números y nos permite sacar al tiro conclusiones. Así que partamos analizando los números. Veamos más o menos cómo han evolucionado los ingresos. 613, 614, 656, el 2020 que fue el tema del COVID, 769, o sea, no le afectó mayormente la crisis al parecer. Luego el 2021 836 y el 22 870, o sea, los ingresos han sido crecientes, ya sea por un aumento de precio, de volumen, están vendiendo más. Si lo vemos por ganancia bruta, también exactamente lo mismo, los números van creciendo. Si lo vemos por EBITDA, también una clara tendencia alcista. Quizá el último año se nos comprimiera un poco, de 164 a 135. Y mismo comportamiento tienen las utilidades, que finalmente es el número que más nos importa: 49, 49, 52, 77, 98, 87. Se comprimió un poquitito aquí la utilidad. Hay que averiguar después por qué está pasando. Luego te da el tiro un cuadrito con todos los porcentajes: el margen bruto, el margen operacional, el margen EBITDA, el margen neto. O sea, te presenta los números y diga, tome, elija el que más le acomoda, el que más le guste. Muy bien, ¿qué conclusión rápida podemos sacar? Independiente del margen que tomemos, por ejemplo, tomemos el margen neto y es muy parecido con el resto. Del 2017 al 2019 tenía un margen neto del 8% aproximadamente, y en los últimos 3 años
le subió el margen a un 10%. Eso quiere decir que Conchitorio está haciendo bien las cosas, está sacándole más platita a sus productos. Luego tenemos un vistazo rápido al balance, que partió con un total de activos de casi 1 millón, no sé qué unidad, esto creo que 1 billón de pesos, por lo que nos dice por ahí. Entonces partió el 2017 con 1 millón y va 1,5 millones, casi 1,600,000, 1 billón, perdón. O sea, me creció más o menos un 50, un 60% los activos. Vámonos a los pasivos, partió en 500 millones de pesos y terminó en 800 y fracción, o sea, me subieron más o menos un 30. O sea, los activos me subieron más rápido que los pasivos, por ende el patrimonio se debe haber fortalecido. Y aquí está, pues abajito, partió con un patrimonio de 500 y ahora va en 764. O sea, un vistazo rápido, va súper bien el balance de Conchitorio, hay que ver después los detalles. Luego vemos la deuda neta, ¿cierto? Que tenía en los últimos años, siempre se manejaba en un rango entre los 200 mil millones, entre los 200 y los 240, pero el último año, mira, fíjate, el 2022 se nos disparó a 320, nunca había tenido más de 300, al menos en los últimos 5 años. Ojo ahí, hay que ver qué está pasando. Luego te da la rentabilidad, ya sea por activo, el ROA, por patrimonio, el ROE o el ROIC, que por el capital invertido. Ellos por lo demás ocupan bastante, se enfocan bastante en el ROIC, que es una de las mejores métricas que al menos dicen los grandes inversores gringos, que sé yo, el Charlie Munger, el Warren Buffett, siempre les interesa ese número, más que el del patrimonio. Les interesa saber si la plata que están invirtiendo en sus diferentes negocios les está rindiendo. Por ejemplo, Warren Buffett dice que le gusta invertir en una empresa que ojalá tenga un promedio de un ROIC de un 15%. Bajo ese parámetro, el ROIC de Conchitorio sería 9, 11, 10, 7, 7. No cumpliría con el estándar al menos de Warren Buffett. No es necesariamente algo malo, pues estamos en presencia de una empresa que es bastante defensiva. Luego te da la deuda por patrimonio, que a mí no me acomoda mucho, la vamos a ver después por EBITDA. Y aquí te dice cuánto ha ganado y cuánto ha repartido por dividendo en los respectivos años. Y si uno hace el cálculo rápido, te da más o menos que Conchitorio está repartiendo entre un 30 y un 40% de la utilidad anual. Para los que van por dividendo, para que vean si ese número les sirve o no. Entonces, como les digo, aquí acabamos de echar un vistazo bastante rápido y nos queda una foto más o menos clara de Conchitorio del negocio. Así que súper bien, un buen punto de partida. Luego te va diciendo más o menos dónde vende, cuáles son sus áreas de negocio, y aquí ya empezamos a sacar datos relevantes. Bodegas productivas en Chile, Argentina, Estados Unidos. Ya sabemos dónde tiene su generadora, hay que ver los porcentajes. Y si uno continúa navegando por la memoria, encuentra ese dato. Por ejemplo, aquí te habla de los viñedos en producción, en desarrollo, los plantados, terrenos agrícolas. Y te da todo el detalle por Chile, Argentina y Estados Unidos, como lo vimos en un global. Entonces vemos rápidamente que Chile es el que se lleva la mayor porcentaje de estas viñas donde se encuentra. Argentina tiene otro poquitito y en Estados Unidos bien chiquitito, la verdad. O sea, si lo comparamos con Chile, pero quizás están partiendo. En la siguiente hoja te da los mismos datos, pero por valle, por hectáreas planteadas, viñedos, bodegas. Son datos que se vuelven relevantes más que nada para hacer una dimensión del negocio de Conchitorio, y después si quisiéramos ver el tema de los activos, la valorización de los terrenos, quizás por ahí se volvería atractivo este dato. Eso sería de forma resumida la memoria los datos que yo encontré relevantes. Tú podrías descargarla, leerla y entender mucho más el negocio. Y lo que no entendimos de forma rápida en la memoria, lo vamos a entender ahora en los resultados, que son los últimos del primer trimestre del 2023. Y lo que me encantó de esta cuestión es que parten al tiro con una frase cortita, precisa, concisa, como me gusta. Yo me imagino aquí a los directivos siendo sinceros, mirándote a la cara, a los ojos, diciéndote: oye, esta es la realidad. ¿Cuál es la realidad? La compleja situación mundial por presiones inflacionarias, sobre stock de inventario, disrupciones logísticas, mayores tasas, desaceleración económica, alza de costos, fletes, menor consumo. Por lo tanto, el desempeño del periodo no estuvo en línea con nuestras proyecciones. Oye, no se escondieron nada, te dijeron al tiro, pum, estos son todos nuestros problemas, que ya te están avisando que los números bajos que vamos a ver a continuación, estos son los principales causales de esos números un poquito más flojos. Pero mira, inmediatamente que te dicen esta lámina de cuáles son los problemas, ¡pum! Esto es lo que estamos haciendo para revertir esa situación. Te están dando los puntos que van a atacar y más o menos el detalle de lo que están haciendo. O sea, no se están quedando en los laureles, súper bien. Debería aprender Ripley y quizás cuantas más para que sean como Conchitorio, sean directos y sinceros en cuáles son los problemas y qué es lo que están haciendo. Uno tiene que andar adivinando y no es la idea. Entonces te están diciendo que quieren crecer en volúmenes sin afectar la estrategia de premiumización. Quieren aprovechar sus ventajas en costos, quieren construir nuevas marcas, desarrollar el plan estratégico a 3 años, acelerar el crecimiento en marcas premium.
te están dando un número, una proyección de, tocaría ver presentaciones anteriores, qué sé yo, del 2018, 2019, si dan alguna proyección de crecimiento y la llegaron a cumplir para ver si podemos confiar en los números que nos proyectan la directiva. Dice que tienen una deuda financiera a tasa fija, a largo plazo, así que están bien protegidos en ese aspecto, no están sujetos a la inflación actual o deudas con tasa alta. Aquí te hablan de optimizar el capital de trabajo en disminuir el día de los inventarios. Aquí es bien importante el tema de los inventarios, porque entre que crean el producto, lo tienen en la bodega, lo distribuyen y lo venden, mientras menos días eso es mejor, porque así te van a ir llegando más lucas. Entonces optimizar el manejo del inventario es bastante importante en Conchitorio. Y generar un control de costo, que te dan unos números por menores gastos extraordinarios y por nueva eficiencia. Ya perfecto, están tomando medidas, ya me queda claro que no se están quedando ahí. Entonces ya te están empezando a tirar algunas luces que dice: se observan disminuciones en las tarifas navieras, deberían bajar los costos, que representan tal porcentaje a tal fecha y que aún no están reflejadas en los estados financieros. O sea, podríamos esperar que en el siguiente trimestre el tema de los costos no esté tan crítico como en el primer trimestre. Podríamos pensar vagamente que el primer trimestre ya fue el peor, quizás el que viene ya no va a ser tan fuerte el golpe. Se observan menores gastos en arriendos y otros gastos. Perfecto, o sea, deberíamos tener un control de gasto. De hecho, aquí te muestran algunos parámetros. Por ejemplo, aquí que el gasto de administración y venta que me soplaron los muchachos en un video anterior, este porcentaje te bajó del 0,9 al 0,2. Y lo mismo está acá, este COX, no tengo idea qué es COX. Me imagino que algún tema de costo operativo o algo así, que también le bajó. Entonces aquí te dicen al tiro, mejora de 1.6 puntos. Ya, o sea, las medidas que están tomando están teniendo sus frutos, así que vamos bien. Luego, si nos vamos por los resultados, aquí los vamos a ir analizando de acuerdo a lo que nos explican ellos en la presentación. Vemos que las ventas les disminuyeron, ya les disminuyeron un 8%. ¿A qué se debe? Puta, te responde al tiro, porque qué mejor que no hacer el análisis, sino que ellos mismos te lo explican. Ajusten el consumo en mercado, perfecto, o sea, vivieron mercados que tomaron menos, digamos. Ajusten los inventarios, esto no estuvo en línea con lo esperado y las caídas de volumen fueron casi un 10%. Ok, luego nos da ese mismo dato, pero ya segmentado por país, y ya empezamos a ver dónde están los problemas. En Reino Unido creció el consumo un 3,4%, y mira, ojo, el Reino Unido representa casi el 30% de las ventas. Yo me acuerdo alguna vez haber visto la publicidad que hicieron estos viejos a través del equipo de fútbol, el Manchester United. Yo dije, oye, estos viejos gastaron quizás cuánta plata en eso, ¿valdrá la pena? Ahora estos números me están diciendo que sí, valió la pena. Y ahora último veo que están promocionando harto al Pedrito Pascal, que tiene una fuerte imagen en Estados Unidos, y oye, tienen un porcentaje en Estados Unidos del 15%, o sea, esto podría ir creciendo. Si la chuntaron con el Manchester, no veo por qué la inversión con el Pedrito Pascal también no le vaya a surgir efecto. Hay que ver a futuro cómo va ese tema. Ya en Chile también le subió algo, Estados Unidos fue el problema, se le comprimió bastante el consumo en Estados Unidos. Y cáchate los brasileños, bueno, para tomar los brazucas, 20% aumentó el consumo con crisis, con inflación, no les importó. Y aquí te da más detalle, lo mismo, fuerte acumulación de inventario por el tema de la cadena logística, desaceleración en la demanda. Sin embargo, 3 de los principales mercados están volviendo a crecer. O sea, volviendo a crecer. O sea, lo más probable es que hayan tenido un bajón en 2022 y ahora 2023 inicio están saliendo algunas flores, así que quizás los siguientes trimestres no van a ser tan malos. Segundo indicio que nos muestra la empresa que esto no va tan mal como pinta el primer trimestre. Luego, si seguimos avanzando, nos da un detalle más importante, que además de los 4 países que analizó en un principio, ya te da los otros países que es un poquitito más chicos: México, China, Canadá, europeo en general. Fíjate, en los europeos les bajó bastante el consumo, hay que ver bien el siguiente trimestre si esto repunta. Fíjate los chinos, cómo les creció harto el consumo. Me tinca que los chinos, eso sí, deben haber bajado en algún trimestre en particular y ahora se pegaron una retomada. Tocaría ver ahí el global, ver las presentaciones de muchos trimestres para ver cómo ha ido evolucionando este número. Luego te da el detalle más o menos por cada país, que de acuerdo a qué tanto te quieras meter en Conchitorio, de si quieres entender bien el negocio tienes que leer para entender, para ver dónde están los puntos fuertes y los puntos débiles. Y aquí ya empezamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, si bien le disminuyeron las ventas, también le disminuyeron los costos, pero fíjate, lo que nos importa es el porcentaje respecto a las ventas. Finalmente le aumentaron los costos, y claro, seguramente por los problemas que todos tienen, las presiones inflacionarias. ¿Qué nos dice? Aumento de costos, aumento de las tarifas, aumento de las operaciones.
Es entendible, si a todo esto le ha pasado, no hay mucho que hacer acá. Entonces, como te disminuyeron las ventas, pero te aumentaron los costos, hablando proporcionalmente, eso nos generó que el margen bruto nos bajara de un 40 a un 36. Luego, y esto es muy importante lo que vamos a ver, después cuando analicemos el estado de resultados se van a dar cuenta por qué. Porque les bajó, por lo que yo les acabo de explicar, la ganancia bruta, pero los gastos de administración le subieron. Le subieron al ritmo más o menos de la inflación. Eso después te comprime mucho la utilidad y te queda bastante poco, ya lo vamos a ver. Y aquí te dice, alza de las remuneraciones, se incrementó el gasto en marketing. Esas son las razones por qué le subieron estos gastos. Luego, si a ti te interesa ver la evolución del EBIT y del EBITDA, aquí te los dan, te dicen cuánto varió. Yo lo voy a saltar porque a mí me interesa más la utilidad, no le quiero dar mucho tiempo a este tema. Hay que ver el tema con la deuda y que fíjate cómo le incrementó el gasto financiero por el tema de los intereses. ¿Estarán endeudándose más a mayor tasa? Hay que verlo después con detalle en otro punto. Hay mucha información en la presentación, me estoy saltando algunas cosas, entonces para los que se quieran meter aquí les recomiendo que lo vean. Entonces lo que les decía, el tema de la utilidad. Vemos como el 2017 al 2019 parejita creciendo levemente. Los últimos 3 años le subió bastante. El 2022 ya con algunas muestras de debilitamiento de la economía empezó a bajar. No tanto, pero empezó a bajar. Pero el primer trimestre del Q23 aquí le bajó bastante. Por ejemplo, el comparable, que sería el 2022, pasó la utilidad de 17 a 3.100 millones de dólares. Y esta desaceleración en los últimos trimestres es finalmente la que está explicando por qué ha bajado en bolsa. Y lo que hablábamos delante del inventario, fíjense acá cómo si bien no existe una subida crítica, ha ido ligeramente creciendo en los últimos años los días que están estos productos en inventario, que en el fondo se traduce en lo que ellos dicen el ciclo de la conversión, en cuánto se demoran finalmente en obtener la plata producto de la venta de estos productos, y que te aumenten los días en el inventario nunca es bueno. Entonces, si bien esto no es lo más importante del negocio, sino lo principal siempre va a ser el cuánto ganan, la deuda, estas cositas igual empiezan a sumar. Entonces, si tú te quieres meter en el tema de conchitorio, ve bien este tema, ve por qué está pasando y sobre todo tienes que hacerle la evolución los siguientes trimestres para ver si lo están solucionando. Puede que sea temporal, lo más probable es que sea temporal. Y aquí en esta lámina te dan más o menos el detalle de lo que hablábamos delante, el tema del ROIC. Y esto es importante porque en general, en el largo plazo, lo que haga una acción en bolsa está muy ligado al ROIC. O sea, si el ROIC de la empresa es un 7, un 7, un 7, un 10, un 10, un 9, lo más probable es que la acción en el largo plazo me crezca más o menos el mismo ritmo, un 8 o 9% promedio. Y lo que les decía en un principio, la acción de Conchitorio más que nada hace movimiento lateral, no ha subido ni bajado mucho. Por lo tanto, quizá estamos en presencia de un año malo, pero que el próximo año, cuando se retome un poquito el consumo, mejoren los números, debiera tender a volver a su tendencia natural y quizá la acción no reacciona y ahí estaríamos en presencia de una oportunidad. Ya lo vamos a ver con más calma. Aquí lo mismo que les comentaba de antes, el tema de la deuda financiera, que aquí está por gráfico, se nota bastante mejor. Pero el que nos interesa finalmente es el tema del deuda financiera neta levita. Entonces vemos cómo los últimos años sí les bajó, seguramente porque le subió mucho la levita, le subió mucho la utilidad, pero el 2022 le volvió a subir porque ya se le empezó a disminuir nuevamente la utilidad, por ende levita. Y ahora el 2023 de nuevo está volviendo al rango histórico, el 2.6, 2.9. Como lo he dicho en otros videos, hasta 3 es un número razonable de aceptar. Ya sobre 3 habría que empezar a tener cuidado. El ideal siempre es menor que 2. Y viendo el historial que tiene la empresa, vemos que está dentro del rango que se ha manejado. Así que no veo mayor problema en cuanto al manejo de la deuda. Entonces, si nos vamos al estado de resultados, vamos a ver los números exactamente tal cual nos presentaron en la presentación. Lo vamos a ver muy rápido. Le bajaron las ventas, le bajaron ligeramente los costos, pero el bruto se le disminuyó bastante. Luego, como le disminuyó el margen bruto y los costos se le aumentaron de igual forma, tenemos que la utilidad operacional, ¿cierto? Le bajó bastante, pasó de 24 a 6. Luego, como le aumentaron también los costos financieros, ¿cierto? Cada vez nos van chupando más plata y el resultado antes de impuestos es bajito comparado al último año. Luego viene el pago de impuestos, ¡pum! Finalmente esa fue la utilidad final. Si lo traducimos esto por utilidad por acción, pasamos de ganar 24 pesos por acción en el trimestre del 2022, pasamos a ganar un poquito más de 4. Entonces fue bastante. El análisis del balance y de los flujos de caja va a quedar exclusivo para los miembros, pero desde ya les adelanto de que el balance en estricto rigor no tiene nada malo, se ve bastante bueno. Habría que ver bien el tema de las propiedades ahí, porque como tiene el tema de las viñas, quizás estaríamos en presencia de activos un poquito infravalorados. Se los dejo por ahí. Y el resto de ítems no se ve nada raro. Y en cuanto a los flujos de caja, ahí tenemos que hacer algunos ajustes, porque hay ciertas cosas que van en un lugar que en general no van. El tema de los dividendos y otros más. Ahí hay que ordenarlo un poquitito.
A los miembros del canal se los voy a explicar y les va a quedar bastante claro. ¿Y por qué a los miembros del canal? Porque gracias a su apoyo pude contratar la plataforma Ticker de la versión premium. Entonces tenemos acceso a toda la data que nos va a permitir entender mejor los números. Entonces aquí estamos viendo el estado de resultado como me lo muestra Ticker. Tenemos que entender algunas cosas. Los quiero llevar a analizar primero el ratio PER, cómo se ha comportado en Conchitoro en los últimos, digamos, 10 años para tratar de entenderla. Y si se fijan, si nos vamos un poquito bien atrás, desde el 2014 hasta el 2018, el ratio PER más o menos me varió en un rango entre 15 y 20 veces de valoración, de acuerdo a cuánto ganaba. Si nos fijamos en esos años, cuánto ganaba Conchitoro, tenía un rendimiento en cuanto a beneficios bastante parejitos: 49, 47, 49 de nuevo, 49, 52. Quizás le subían y le bajaban un poquito las ventas, pero el beneficio finalmente era bastante consistente. Por lo tanto, como el ratio PER también se mantenía más o menos en un rango, que hacía el precio de la acción exactamente lo mismo. Se mantenía, lateralizaba y se mantenía siempre en el rango histórico de los 1100, 1200 pesos. No salía de ahí Conchitoro. Luego los quiero llevar al 2018 o al 2019, que si se fijan seguía ganando más o menos lo mismo, 49 y aquí 52, un poquitito más. Pero si nos fijamos en esos años, el precio de la acción se pegó un subidón. Pasó de los 1100, 1200, subió de categoría, pasó de los 1300, 1400. Y ahí estuvo durante esos 2 años. ¿Cómo fue esto posible si ganaba más o menos lo mismo? La respuesta está aquí, en que se expandió un poquito el margen de valoración. El mercado empezó a valorarlo a un PER un poquito mayor, entre los 18, 20 veces. Imagínense, aquí llegó 21, 23 veces. Eso explicó que el precio de Conchitoro se expandiera un poquitito. Ahora, ¿por qué pasó esto? No es que Conchitoro lo haya hecho muy maravilloso, sino que fue un fenómeno más o menos generalizado aquí en Chile, debido a que en Estados Unidos en esa época subieron las tasas, entonces la plata de allá salió y se fue hacia los mercados emergentes, y uno de los mercados emergentes es Chile, entonces empezó las compras masivas. Esa podría ser una explicación de por qué pasó esto en general, no fue solamente con Conchitoro. Luego fíjense aquí 2020-2021, se dispararon mucho los beneficios, del 19 al 20 un 25% y el 21 ya otro 25%. O sea, prácticamente en 2 años se duplicaron los beneficios. ¿Y qué pasó con el precio de Conchitoro? De nuevo me bajó, de los 1300 a 1400 me volvió al canal de los 1100, 1200. ¿Cómo fue esto posible si me subieron los beneficios? La respuesta está en que el mercado le empezó a pagar cada vez más un PER menor, un ratio PER menor. En este caso ya lo estaba valorizando, se salió del histórico de los 15-20 y ya me lo estaba cotizando a 11, 12, 10, 9. Y ahí llegó. ¿Y por qué pasó esto? Por el tema de la inestabilidad política, por el tema del COVID. Mucha plata se fue para Estados Unidos porque ahí bajaron las tasas, era más atractivo invertir ahí. Entonces eso me implicó que me bajara mucho el ratio PER. Y ahora los quiero llevar un poquitito más al detalle en los últimos años para entender qué está pasando en los últimos tiempos. Si se fijan, aquí estamos viendo los beneficios ahora por trimestre. Tenemos que comparar el trimestre de cada uno de los años. Por ejemplo, el primer trimestre del 2019 al del 20 el beneficio subió. Después del primer trimestre del 2020 al 21 también subió. Del 21 al 22 también subió. Pero fíjense ahora último, del 22 al 23 bajó, y bajó harto. Entonces si nos fijamos en el comportamiento de todos los trimestres, vámonos al segundo. 13.000, 21, 23... 23. O sea, en un principio había un poquito de crecimiento y ya el último año hubo un estancamiento. Entonces ya entendíamos que el del 2019 al 2020 al 2021 había un crecimiento. Se nota, pues. Aquí los gráficos de barra son cada vez mayores, pero aquí del 2021 para el 2022 fíjense cómo hubo un bajón. Y claro, empezaron a bajar los beneficios. ¿Cuándo empezaron a bajar los beneficios y se notó? Fíjense aquí el primer trimestre de marzo al de marzo del 2022. Subió. Luego el junio del 2021 al de junio del 2022. Se mantuvo. 23-23 y luego bajó finalmente, se empezó a mostrar este bajón en el tercer trimestre del 2021 de 30.000, perdón, quise decir el 22, ahí empezó a bajar, pasó de 30.000 a 25.000. Y si nos fijamos en el gráfico, ¿cuándo empezó a bajar de precio Conchitoro? Aquí estamos, pues, julio del 2022, agosto, septiembre. Fue justamente en ese trimestre cuando empezaron a bajar las ventas, en que el precio se nos empezó a desmoronar, pasó de 1.200 a 1.000 en un principio, y como el último trimestre del 2022 también bajó respecto al del 2021, pasó de 30.000 a 21.000, se aceleró la caída de beneficios, el precio de la acción siguió bajando. Y calza los tiempos, fíjense. Enero, febrero, marzo. Acuérdense que los resultados van con un poquitito de retraso. Y ahí finalmente llegamos hasta los 940. O sea, ¿qué quiero decir? Que la caída en el precio de Conchitoro se debe principalmente a un tema de que le bajaron los beneficios. Y si vemos el ratio PER, también aportó un poquitito.
estaba valorándose un ratio PER más o menos de 9, 10 quizás, y como lo empezaron a flaquear los beneficios, también le castigó un poco y lo empezó a castigar y lo valoró a 7, 8 veces PER, que por lo demás, si se fijan, es el mínimo histórico, nunca había cotizado a ese rango. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que estaba cotizando un PER más o menos de 8. Y pum, me subió drásticamente un PER de 10. No es que el mercado lo haya valorado un poquitito más, sino que el mercado siempre se adelanta y el mercado estaba viendo que los resultados iban a venir flojos. Entonces le bajó mucho el precio a Concha y Toro, llegaron finalmente los beneficios bajos. Entonces, como no me bajó mucho más el precio de la acción, ¿cómo compenso la relación ratio PER? Si me disminuye el beneficio, tengo que aumentarle un poquito el ratio PER, en este caso de 8 a 10, y ahí alcanzo el equilibrio. Por eso el mercado le empezó a bajar ligeramente y ahí estaba manteniéndose los 900, 950, un tema de mercado que se empiezan a ajustar los beneficios y los ratio PER. Ahora que entendemos más o menos el comportamiento pasado, tenemos que tratar de ver qué va a pasar a futuro y ahí tenemos que hacer algunas conjeturas. Por ejemplo, es fundamental saber cómo va a venir el siguiente trimestre de Concha y Toro. Eso nos va a permitir hacer una proyección para lo siguiente, porque si se fijan, la relación es más o menos cercana, ¿no? Podríamos hacer alguna estimación vaga. También tenemos que entender que el primer trimestre del 2023 fue excepcionalmente bajo porque se agregaron algunos costos adicionales según explicaba la empresa. Entonces el que viene, si bien va a ser bajo, no debiera ser tanto a este nivel. Yo estimo muy preliminarmente que Concha y Toro podría ganar en el año unos 60, 70 pesos por acción. Y si nos mantenemos pesimistas y decimos que el mercado la puede valorar entre un ratio de 8 y 10, implicaría que Concha y Toro debería estar cotizando más o menos a unos 700 pesos, 800 por ahí. Ese sería el escenario más catastrófico, o sea, le podría esperar alguna bajada a Concha y Toro. Yo la verdad lo veo difícil, y lo veo difícil porque el mercado entiende que Concha y Toro está con un consumo deprimido por el tema de las tasas altas, que la gente está muy reprimida en cuanto al consumo de cosas que puede posponer. Entonces estamos en presencia de una baja de consumo puntual del 2023. Lo más probable es que el 2024 y los años que vengan se retome este consumo, retome Concha y Toro el crecimiento, que si bien no era mucho, no era espectacular, tenía un pequeño crecimiento sostenido. No es una empresa con un problema estructural como por ejemplo Ripley, que no hay caso con el retail que... Oye, le estoy dando duro a Ripley. No, al retail en general, mejor dicho, el Falabella, París, qué sé yo. No es como ellos que tienen un problema estructural que ya viene de hace hartos años. Aquí es un tema puntual de consumo que la gente va a volver a tomar vino. Entonces da por hecho que este 2023 Concha y Toro va a estar muy deprimido en cuanto en el precio. ¿Qué va a pasar en el 2024, 2025? Yo creo que esta situación se va a subsanar. Hay que ir revisándolo trimestre a trimestre, pero debería retomar la ganancia que tenía en los años buenos anteriores. ¿Y a qué me refiero con esto? 2020, 100 pesos por acción. 2021, 130. 2022 120. Entonces 2024, 2025 debiera estar en ese orden, entre los 100 y los 120. Y para ese entonces, ya estamos hablando de 2-3 años, cuando pase todo el tema político de la constitución, cuando ya venga un cambio de gobierno, que lo más probable sea de otro color, cuando ya salgamos de todas las crisis de inflación y empecemos a tener crecimiento, yo no veo por qué Concha y Toro no debiera volver a ser cotizada los PER que era cotizada antes. No sé si inmediatamente en un PER 15 o un PER 20, que era más o menos la imagen país que tenía en ese momento, sino que un PER entre 10 y 14 quizás. Y si ese fuera el caso, y si va a ganar 100, 110 pesos o 120 y lo cotizan a un PER de 10, debería estar cotizando en un par de años a 1100, 1200 por ahí. Ahora, si me va a ganar más 120 y el mercado anda optimista y me lo cotiza un PER de 14, debería volver Concha y Toro a un rango de precio de entre 1400 1500, pero estamos hablando de 2-3 años vista. Entonces tenemos que esperar y ver qué va pasando. Mi visión de Concha y Toro es que este año va a estar flojito, dudo mucho que baje un poquito más, es posible, de acuerdo a lo que te dije, puede que toque los 800 pesos, pero yo creo que no, yo creo que va a andar por ahí en los 900 actualmente, pero no tiene de momento argumentos para subir, va a estar así todo el 2023, quizás para 2024 empieza a recuperar el precio y se podría ir a los precios que yo te estoy diciendo, de a poquitito, 1100, 1200, hay que ir revisando los trimestres y finalmente logran recuperar el beneficio. Esa va a ser la única forma que el mercado vuelva a valorarla a un ratio PER de 10, 12 y por ende con el ratio PER más alto y con los beneficios recuperándose, el precio de la acción debería recuperar, debería subir. Por lo tanto, como conclusión, ¿qué podemos sacar? Concha y Toro es una empresa bastante buena, no es la más espectacular, no es una empresa de crecimiento gringo, pero siempre está ahí creciendo bien estable. Está teniendo un problema de consumo puntual, es totalmente entendible y que debiera subsanarse en los siguientes años. Hay que estar eso sí atento a los siguientes trimestres, si esos planes que están llevando Concha y Toro se están materializando, si le están bajando los costos y los beneficios los son capaces de normalizar.
puede que baje un poquito más, eso es palabra final del mercado, ellos tienen la última palabra, puede que llegue a 800, 850, uno nunca sabe. Yo lo veo difícil, la verdad. Yo creo que los precios actuales son bastante pisos. Ya peor trimestre que este no va a haber. Los siguientes no debieran ser tan malos. Entonces va a depender de tipo. Si tú crees que los próximos años crees que van a repuntar primero los beneficios y crees si el mercado le va a volver a dar los múltiplos de valoración, puede que sea el próximo año, puede que sean 2 años más, eso al final nunca uno lo sabe. Entonces va a depender de tu estrategia de inversión, qué tanta paciencia le tengas, si te gustan los números de Conchitoro, si crees en ellos. Lo que te decía adelante, le irá a valorar entre un 10 y un 13 un PER, le irá a valorar después a 15, quizás va a quedar pegado en 10. Entonces si queda pegado en 10 y va a ganar 100, 120, quizás va a llegar en 2, 3 años hasta 1200 nomás. ¿Te sirven 300 pesos, 200 pesos de subida en 2, 3 años? Ahí tenéis que verlo tú de acuerdo a tu perfil de inversión, que es lo que buscas. A mí en particular no me acomoda. Me gusta Conchitoro, me gustan los números, pero no es la empresa que yo busco. Siento que tendría que tenerle mucha paciencia, sé que va a subir en el largo plazo, pero el potencial de subida y el tiempo que me va a tomar, creo que para mí es mucho, yo paso. Piensa además que igual te va a estar dando siempre un dividendo, si este año gana unos 60, 70, te va a dar este año 20, 30 de dividendo, y ya lo siguiente, cuando vuelva a ganar 100, 120, te va a retomar el dividendo del 40, 50 pesos, que es más o menos el promedio, el yield que te pagaba Conchitoro, que era un 4, un 5% anual. Así que eso sería por mi parte, muchachos, esa es mi mirada de Conchitoro. Si les gusta, les recomiendo que vean la memoria, las presentaciones, métanse un poquito más, analicen un poquito más el mercado, vean los años anteriores cuando han habido bajones de consumo, vean cómo después repunta, saquen sus números, sus proyecciones de cuánto podría llegar a subir. Ahí ya esa es la tarea de cada uno, porque como les digo, estos videos son bien superficiales, trato de sacar la foto general para que ustedes tengan una base. Muchas gracias a los miembros del canal que están haciendo posible estos videos mejorados ahora con la plataforma Ticker para que veamos mejor esos números, para que los digiramos mejor. Así que muchas gracias nuevamente, y al resto de suscriptores, denle like, suscríbanse si no lo están aún, y nos estaremos viendo en el siguiente video. Cuídense, que estén bien, chao.